La muerte de la actriz Gemma Cuervo ha provocado una profunda conmoción en el mundo de la cultura española. La veterana intérprete, que dedicó prácticamente toda su vida al teatro, al cine y a la televisión, ha fallecido este sábado a los 91 años, según han confirmado familiares cercanos a RTVE. Con su desaparición se apaga una de las trayectorias más extensas, sólidas y respetadas de la interpretación en España, una carrera que se prolongó durante más de 6 décadas y que la convirtió en una figura imprescindible de la escena nacional. La noticia fue comunicada por su familia a través de un breve mensaje remitido a distintos medios de comunicación. En él expresaban el dolor que les produce la pérdida de quien, además de una actriz admirada por generaciones de espectadores, fue también el pilar de su vida familiar. Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos, señalaba el comunicado. Asimismo, los familiares informaron de que la capilla ardiente se abrirá el domingo, 15 de marzo en el Tanatorio de la Paz, situado en Tres Cantos, donde amigos, compañeros de profesión y seguidores podrán despedirse de ella a partir de las 10 de la mañana. A lo largo de su vida, Gemma Cuervo no solo construyó una carrera artística extraordinaria, sino también una familia muy vinculada al mundo del espectáculo. Deja 3 hijos, Natalia, Fernando Guillén Cuervo y Cayetana Guillén Cuervo, 2 de los cuales continuaron la tradición interpretativa de sus padres y han desarrollado carreras destacadas dentro de la industria audiovisual española. Su legado familiar y profesional se entrelaza así con buena parte de la historia reciente del teatro y la televisión del país. Pero más allá de su vida personal, su trayectoria estuvo marcada por una dedicación absoluta al arte dramático. A lo largo de décadas acumuló numerosos reconocimientos que reflejan la relevancia de su trabajo. Entre los galardones más importantes que recibió figuran la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida en 2023, el Premio Max de Honor, otorgado en 2021 como reconocimiento a toda su carrera, el histórico Premio Nacional de Teatro que obtuvo en 1965, y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid en 2018. Todos estos premios constituyen apenas una pequeña muestra del respeto que despertaba dentro del sector cultural. El teatro fue siempre el eje central de su vida artística. Fue sobre un escenario donde comenzó a forjar su camino profesional en 1956, cuando participó en la representación de Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, la conocida obra de Federico García Lorca. Aquel debut marcó el inicio de un recorrido que se prolongaría durante más de medio siglo. Su despedida de las tablas llegaría muchos años después, en 2011, cuando interpretó La Celestina, el clásico de Fernando de Rojas. Aquella función simbolizó el cierre de una etapa que había definido gran parte de su identidad como actriz. La propia Cuervo solía hablar del arte con una pasión que reflejaba hasta qué punto su vocación había marcado su vida. En el documental Sentires, emitido dentro del programa Imprescindibles de TVE pocos meses antes de su fallecimiento, recordaba con emoción el papel que el arte había tenido para ella. El arte me ha apasionado siempre. Es algo esencial para el ser humano, para la industria cultural y para el alma de las personas, afirmaba entonces, dejando claro que su relación con la interpretación iba mucho más allá de una simple profesión. Aunque el teatro fue su casa natural, la televisión terminó convirtiéndola en una figura enormemente popular. A lo largo de su carrera participó en numerosos proyectos televisivos que marcaron distintas épocas de la pequeña pantalla española. Entre ellos destacan sus intervenciones en el mítico Espacio Estudio 1, un formato que acercó el teatro a millones de hogares, así como su presencia en series muy conocidas como Médico de Familia, Aquí no hay quien viva o La que se avecina. Estas producciones permitieron que nuevas generaciones descubrieran su talento y la identificaran como una de las actrices más queridas del panorama televisivo. De hecho, su última aparición pública tuvo lugar hace apenas unos meses. En noviembre acudió al programa La Revuelta, presentado por David Broncano, acompañada por su hija Cayetana Guillén Cuervo. Aquella entrevista se convirtió en un momento muy emotivo, ya que el público presente en el plató la recibió con una larga ovación que evidenció el enorme cariño que despertaba. La escena reflejaba hasta qué punto su figura había quedado profundamente grabada en la memoria colectiva de los espectadores. La formación de Gemma Cuervo comenzó en el Teatro Español Universitario, conocido como TEU, una institución clave en la formación de muchos intérpretes de su generación. Allí empezó a desarrollar sus primeras habilidades escénicas antes de integrarse en la prestigiosa compañía Lope de Vega, dirigida por José Tamayo.
Bajo su dirección tuvo la oportunidad de interpretar personajes muy diversos, lo que le permitió consolidar su presencia en el panorama teatral y adquirir una experiencia que más tarde resultaría decisiva para su salto a la televisión. Durante la década de los 60 también se abrió para ella una puerta hacia el cine. El actor y director Fernando Fernán Gómez le ofreció un papel en la película El mundo sigue, una obra que con el paso del tiempo se convertiría en una pieza de culto dentro del cine español. Sin embargo, la censura imperante en aquella época dificultó la difusión de la película y limitó su impacto en el momento de su estreno, frenando así lo que podría haber supuesto una mayor proyección cinematográfica para la actriz. Uno de los episodios más significativos de su trayectoria se produjo a finales de los años 60, cuando decidió fundar su propia compañía teatral junto a su marido, el también actor Fernando Guillén. Ambos apostaron por un teatro comprometido y arriesgado en un contexto político complicado. En sus escenarios se representaron obras de autores internacionales que en aquel momento estaban prohibidos por la censura franquista, como El malentendido de Albert Camus, Los secuestrados de Altona de Jean-Paul Sartre o Águila de dos cabezas de Jean Cocteau. Aquella iniciativa supuso una apuesta valiente por un teatro intelectual y exigente que defendía la libertad artística. Sin embargo, las dificultades económicas terminaron pasando factura al proyecto. En 1975, tras apoyar la huelga de actores, la compañía tuvo que cerrar debido a los problemas financieros que se generaron. La relación entre Gemma Cuervo y Fernando Guillén fue muy conocida dentro del mundo teatral. Ambos formaban una pareja admirada y respetada por sus compañeros de profesión, hasta el punto de que algunos los apodaban cariñosamente los Richard Burton y Liv Taylor españoles. Su complicidad artística y personal se reflejaba tanto en el escenario como fuera de él. Tras el cierre de su compañía, la actriz decidió concentrarse de nuevo en su carrera teatral, interpretando papeles protagonistas en algunas de las obras más destacadas de la escena española. Entre ellas figuran montajes como Bodas de sangre, Los hijos de Kennedy, Algún día trabajaremos juntas, Orinoco o la ya mencionada La Celestina, con la que puso fin a su trayectoria sobre los escenarios. Paradójicamente, uno de los personajes que mayor popularidad le otorgó llegó cuando ya llevaba décadas trabajando. Su interpretación de Vicenta en la serie Aquí no hay quien viva se convirtió en uno de los elementos más recordados de la ficción. La serie terminó transformándose en un fenómeno televisivo que conquistó a millones de espectadores y situó a Cuervo en el centro de la cultura popular. En los últimos años de su vida había optado por reducir su presencia pública y llevar una existencia más tranquila. Dedicaba gran parte de su tiempo a su familia y a cuidar su salud, aunque seguía manteniendo contacto con sus seguidores a través de redes sociales y participando ocasionalmente en actos culturales. La noticia de su fallecimiento ha generado numerosas reacciones en el ámbito cultural. El actor Luis Merlo, que compartió reparto con ella en Aquí no hay quien viva, recordó la enorme pasión que sentía por su profesión y el afecto con el que trataba a todos los que la rodeaban. En un mensaje público señaló que su recuerdo permanecerá siempre vivo en la memoria de quienes tuvieron la suerte de trabajar a su lado. También la actriz Malena Alterio quiso rendirle homenaje. En declaraciones a RNE destacó que se va una de las grandes y subrayó la dificultad que suponía en aquella época ser actriz, madre de familia, levantar una compañía teatral y realizar largas giras por toda España. Para Alterio, Cuervo representaba a una generación de intérpretes profundamente comprometidos con su oficio. El actor y director Antonio Banderas también expresó su pesar por la pérdida, describiéndola como una actriz gigantesca y una auténtica leyenda de la interpretación. En su mensaje recordó que con su desaparición se marcha también una generación que marcó una forma particular de entender el teatro y la actuación. La repercusión de su muerte alcanzó también al ámbito político. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, destacó que Gemma Cuervo fue una de las actrices más queridas y entrañables de España y afirmó que su trabajo forma parte de la historia cultural del país. En su mensaje trasladó su afecto a los familiares y seres queridos de la intérprete. Otros miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta Yolanda Díaz o la ministra Pilar Alegría, también lamentaron públicamente su fallecimiento. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, señaló que la actriz representa una parte fundamental de la historia del teatro, el cine y la televisión españoles, destacando además su integridad profesional y su compromiso con la cultura. Desde la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso recordó a Cuervo como una de las grandes figuras de la interpretación nacional.
En su mensaje subrayó que, tras una vida dedicada por completo a los escenarios y a las cámaras, logró emocionar y llegar al corazón de millones de espectadores que la acompañaron a lo largo de su extensa trayectoria. Con su desaparición se cierra una etapa importante de la historia de la interpretación en España. Sin embargo, el legado de Gemma Cuervo permanecerá vivo en cada una de las obras, películas y series en las que participó, así como en el recuerdo de quienes crecieron viendo su talento desplegarse sobre los escenarios y las pantallas. Su figura seguirá formando parte de la memoria cultural del país durante mucho tiempo.